creo que el objetivo en sí es no solamente ser un ser profesional, sino un ser solidario que contribuya. Bien, Tania, sí, clarísimo. Saben que recién me acabo de dar cuenta que no había puesto a grabar la partecita anterior, una lástima, digo por ahí para los compañeros que no estuvieron, pero bueno, vieron que siempre vamos retomando estas cuestiones. Veníamos hablando, digo, hago esta pequeña síntesis por si alguien ve el video y no sabe de qué veníamos hablando. Sabrina planteó la cuestión de la formación de profesionales, ¿sí? En la universidad en relación al compromiso social, y que en el texto se hace, digamos, hincapié en la formación de profesionales que puedan pensar y accionar en ámbitos públicos, ¿no? Digo, sintetizando, si bien detallamos algunas cuestiones, pero sintetizando y pensando que en la Facultad de Odontología efectivamente se va llevando adelante esto. Y Tania, acá lo que vos, que justo, bueno, me iba marcando algunos puntos que me parecen centrales para pensar esta noción, ¿no?, de compromiso social universitario. Primero que mencionás a Huergo, ¿sí? Y Huergo retoma, ¿sí? No solo por lo que vos dijiste, que acá se visibiliza, pero retoma las ideas de Freire, porque efectivamente adhiere a esa perspectiva, trabaja en ese sentido, ¿sí? Pero acá también introduce Huergo la noción, digamos, la cuestión de la comunicación, ¿sí? En términos de, como mencionaba Tania, de encuentro de saberes y prácticas, ¿sí? En términos de saberes y prácticas desde lo colectivo. También Tania mencionó la cuestión de esto del educador, el educando, ¿no? Y lo que identificó, decime Tania si yo no estoy yendo en la línea que vos decías, ¿sí? Pero lo que identificaste es que en este encuentro, ¿no? En este encuentro de saberes y prácticas, ¿sí? Que se piensa en el marco, ¿no?, del establecimiento de relaciones de comunicación, de vínculos, ¿sí? El educando también, ¿sí?, es educador, en términos de reciprocidad, ¿sí? Si bien hay determinados roles que sí, por ejemplo, no solamente en este texto, sino que yo les aclaro, ¿no?, que Freire rescata la relevancia de pensar el rol y el aporte del educador, pero no en términos verticalistas, sino de una manera horizontal, ¿sí? De pensar que en esta acción de educar, ¿sí? El educando también, digamos, que también aprendemos, y que el educando también aporta, ¿sí? Aporta al educador, ¿no? En esto de un aprendizaje mutuo, ¿sí? Sí, esto es algo muy importante, porque se vincula, ¿sí?, con este eje que yo decía de pensar o alejarnos de pensar el compromiso social como academicista o puramente declamatorio, ¿sí? Es decir, porque lo que dice Huergo es justamente lo que Tania trajo acá al grupo, ¿no? Bueno, a ver, ¿de qué manera dejamos de decir que la universidad, a ver, solo en términos, cuando dice así academicista, es que no haya prácticas que efectivamente visibilicen ese compromiso, ¿no? Decir, porque es cierto que se ha hablado muchísimo de la responsabilidad de la universidad, la misión, etcétera, es decir, a lo largo de estos 2 últimos siglos, ¿sí? Bueno, ahora estamos arrancando, ya hace 2 décadas del siglo XXI, pero digo que la universidad se viene pensando y repensando, sí, ya hace bastante, y que, como les decía más adelante, sí, tiene que ver con pensar esta universidad, ¿sí?, dentro de la sociedad,
Porque en un momento, a ver, muchas veces se piensa esto de, bueno, estoy por fuera dentro de la universidad, ¿qué podemos, a ver, sí, efectivamente podemos pensar en quién accede y quién no. Yo digo que la universidad como institución es una institución social, ¿no? Y de ahí esta problematización, estos cuestionamientos vinculados a, bueno, entonces, a ver, si la universidad pública, ¿sí? Está sostenida, ¿sí? Está sostenida por, efectivamente, por lo público, por lo estatal, por ese tipo de gestión, entonces, ¿de qué manera contribuye, ¿sí?, a los distintos sectores sociales? Ese también es, digamos, es la cuestión. Es decir, todo eso que se produce ahí, ¿de qué manera puede dar respuesta, ¿sí?, dar respuesta a distintas problemáticas? Entonces, acá Huergo dice, bueno, esto es posible en tanto y en cuanto la cuestión del compromiso social de la universidad no quede solo en papeles, sino que se atiendan a prácticas concretas. Él habla, bueno, de los microespacios y las microprácticas, que son la base del compromiso. Y eso es lo que él dice, que ahí, en estas pequeñas acciones que se van realizando en las distintas facultades dentro de la universidad, ¿sí?, es donde se concreta efectivamente ese compromiso, porque ahí debería darse, digamos, debería haber además una producción de conocimiento. No habla de que, no, digamos, de que debería estar exento, porque de hecho una de las misiones sociales de la universidad tiene que ver con la producción de conocimiento, ¿sí? Eso también no hay que negarlo, no es que solamente se atiende, digamos, a la cuestión social, sino cómo se produce, digamos, a poder incrementar ese conocimiento, pero en términos también de prácticas, de manera articulada, ¿sí? Voy a tomarme un matecito, ahí está. Entonces, por eso hace, digamos, retoma como relevante para pensar ese compromiso, y vuelvo a repetir esto, que no esté solo en un, digamos, que sea algo que se declama o una obligación academicista, sino que esté concretado, ¿sí? Entonces, en los distintos, a ver, y que se concrete a través de distintos proyectos, programas, acciones concretas institucionales, que involucren a distintos, ¿sí?, actores sociales, ¿sí? Él habla también, ¿sí?, de la reciprocidad, que Tania, por eso decía que Tania acá mencionó algunas cuestiones en esto del educador, del educando, que son nociones que introduce Freire, ¿no? Y que hablan de esto, que yo le decía, bueno, el aprendizaje mutuo, ¿no? Entonces, cuando desde la universidad, a través de estas microprácticas, en estos microespacios que pueden pensarse, digamos, en movimientos sociales, organizaciones populares, ¿sí?, de distintas características, ¿sí? ¿Sí? Cuando se piensa en esas prácticas, ¿sí?, se está pensando en un encuentro cultural, ¿no? ¿Se acuerdan que venimos hablando bastante desde las perspectivas críticas latinoamericanas en esto del reconocimiento de la cultura del otro, de sus prácticas, sus saberes y demás? Entonces ahí es donde hablan esto de la reciprocidad, que si bien producimos conocimiento que consideramos que es valioso para la resolución de determinadas problemáticas de una comunidad o de cierta comunidad cuando, bueno, en estas microprácticas, bueno, ahí, ¿sí?, para que pueda ser significativo, se tiene que dar un proceso de reciprocidad. No es solo, digamos, y es un desafío, es lo que plantea, es un desafío esto, ¿sí? Porque no siempre, digamos, no siempre es tan sencillo las cuestiones de la reciprocidad y de no pensar que, bueno, yo voy, doy y digo esto y que, a ver, y que no porque eso esté mal, ¿no? Sino porque tengo que ver de qué manera impacta en prácticas de modificación de determinada realidad de esos sujetos, ¿sí? Si efectivamente eso sucede, si hay algún tipo de esbozo de posibilidad de transformación de esa realidad.
con todas las complejidades que nosotros hemos también analizado, de que no parte, a ver, esto no es una tarea individual, es una tarea colectiva, no solamente, a ver, siempre lo comunitario piensa en proyectos colectivos que parten de algunas organizaciones o instituciones, ¿sí? El trabajo individual no es el que necesariamente genera las mayores transformaciones, eso es lo que también se plantea acá, ¿sí? Y después, otra cuestión que quiero remarcar, vayan pensando si en esto que voy diciendo, o que fueron diciendo Tania, Sabrina, bueno, Antonella en la otra, digamos, en la otra parte de nuestra clase, ¿sí? O Soledad misma, digo, voy diciendo quienes compartieron algunos puntos de vista, ¿sí? Vayan pensando si quieren contribuir en algo más o ampliarlo, pero yo quiero marcar también algo que aparece en el texto, que es importante y que ha aparecido acá, y que quiero reafirmar en los sentidos que se habla de lo político, ¿no? Que Huergo, ¿sí? Que aparecen varios autores que son argentinos, investigadores que piensan, digamos, que van pensando el compromiso social de la universidad, ¿sí? Así que, bueno, ustedes pueden acceder ahí, pero bueno, Huergo es un referente. Ahí. Nos quedan 10 minutos, ¿cómo se pasa el tiempo? Bien, les decía que Huergo es filósofo, digamos, esencialmente su carrera de base era la filosofía, pero bueno, después incursionó en lo que es la docencia, la investigación y la comunicación, ¿sí? Y también en lo que es la extensión. Entonces él habla de la necesidad de un encuentro político, ¿sí? Y hago hincapié en que no está pensando, a ver, cuando hablamos de lo político no pensamos exclusivamente en lo partidario, ¿sí? Que lo político implica en algún aspecto lo partidario, es, digamos, ciertamente es así. Ahora bien, lo que él hace hincapié es en la contribución a la construcción de un espacio público, ¿sí? Porque lo político, recuerden que tiene que ver con las acciones, ¿sí? Las acciones en pos de, digamos, de lo que sería el bienestar común desde el ámbito público, ¿sí? Eso es lo político. Por eso se habla de políticas, ¿no? Que no necesariamente, digamos, a ver, inclusive tiene que ver un poco con el origen de la palabra griego, de la polis, ¿sí? De lo común, del pueblo, digamos, tiene que ver con eso. Lo que pasa es que, bueno, en esto de pensar lo político, se van constituyendo distintas miradas, grupos, agrupaciones y demás, que bueno, ahí es donde también se articula lo partidario. Pero acá es donde dice, bueno, que esto político se concreta con la construcción de espacios, ¿sí? De un espacio público, y que la universidad puede lograr esto siempre y cuando tenga, digamos, un incentivo a a la creación de distintos programas y proyectos que piensen en estas microprácticas, ¿sí? En los microespacios sociales, ¿sí? Que atiendan las cuestiones de la territorialidad, de las identidades y la cultura de las comunidades en las cuales se va a llevar adelante, ¿sí? Ese encuentro, ¿no? También aparece mucho la palabra encuentro, ¿sí? Que esto es importante porque tiene que ver con la puesta en común, con el vincularse, ¿sí? No solamente con el brindar determinada información, sino con el acercarse, con pensar en el vínculo afectivo también, ¿no? No en términos de amor romántico ni nada de eso, se piensa, ¿no? O de generar, a ver, tampoco está pensando, bueno, vamos a formar amigos, que puede ser a formar vínculos de amistad, ¿no? Que puede ser algo que suceda. Lo que habla es de la afectividad en el vínculo, del humano, ¿no? De pensar que efectivamente de esto se trata, ¿no? Cuando llevamos adelante estas acciones, ¿sí? ¿Alguna otra cuestión que quieran destacar? Profe, con respecto a lo que dijo usted,
en nuestro campo, digamos? ¿Se aplicaría en OPS, en el voluntariado, en ese tipo de prácticas, lo que acaba de explicar recién? Sí, sí, por eso, digamos, a ver, es en general, sí, en general cuando estamos pensando, bueno, lo que propone Huergo, muchas veces se está apuntando a lo que es la extensión en la universidad. Voy a, digamos, porque inclusive OPS, sí, tiene que ver con prácticas de extensión, más allá de que estén en el marco de una materia. Lo que pasa es que articulan, integran las cuestiones de docencia, sí, extensión y muchas veces investigación, ¿sí? Es decir, que no por el hecho de que forme parte de una materia ustedes tienen que acreditar, está por fuera de este tipo de prácticas. No, efectivamente tienen ese sentido. Sí, Sabrina, digamos, es así, porque es la manera en la que se puede concretar, ¿sí? Es que OPS es una extensión universitaria, justamente. Tiene que ver la política, tiene que ver la comunidad, tiene que ver los alumnos, o sea, un montón de factores que es un trabajo entre todos, digamos. Exacto, Obviamente los Pero al alumnos. ser obligatorio sigue siendo una extensión, o sea, sí es algo parecido a la extensión, pero es algo que nosotros hacemos porque es obligatorio hacerlo. sí. Yo la extensión lo veo que es más porque vos querés hacer una acción con la sociedad. Bueno, qué interesante, a ver, lo que plantea Sol y Soledad. Y le dije a Soledad, sí, que va, digamos, que va en esa línea, y acá Sol nos dice, bueno, pero esto lo tenemos que hacer, nos guste o no, querramos o no. Bien, a ver, en tanto alumnos y alumnas, ustedes de la facultad, ciertamente es distinto, ¿sí?, el hecho de querer formar parte de un proyecto que se denomina de extensión a tener que cursar la materia, ¿sí?, que es obligatoria, primero y quinto año. Ahora bien, lo que no implica es que no esté enmarcado dentro de lo que se denomina acciones de extensión universitaria, ¿sí? Es decir, que sea, a ver, que forme parte de la currícula, ¿sí?, de la facultad, no implica que esté por fuera de esas acciones. En realidad tiene que ver con una manera de mostrar también, o de mostrar de qué modo, ¿sí?, de qué modo ustedes como futuros profesionales también pueden accionar en otros ámbitos que no sea el privado, ¿no? Es como mostrarle esta posibilidad, ¿sí? A ver, ¿cómo decirles? Por ejemplo, hay... Sí. Disculpa que la interrumpa. Es como dice Freire, que la educación no se limite a estar dentro de un aula, sino que estemos en contacto con la realidad de la sociedad y la comunidad. Entonces, es una manera de eso, de la facultad, o sea, por parte de la facultad, es una manera de decir, bueno, tengan contacto con esta realidad, para algo nos sirve, o sea, algo nos quiere dejar, algún mensaje, alguna enseñanza. Claro, sí, lo explicaste clarísimo, Soledad. Por ahí son lo que vos, a ver, lo que vos haces hincapié, que es cierto, que es una materia que ustedes tienen que aprobar. Ahora bien, la perspectiva desde la cual está propuesta, ¿sí?, tiende, bueno, como decía Soledad, bueno, a mostrarles también como estudiantes otros ámbitos, o cuáles son las acciones, o de qué se ocupa también la universidad, que en la formación de profesionales, ¿sí?, necesitamos este tipo de prácticas para saber en qué ámbitos nos podemos desarrollar. Por ejemplo, los profesores y las profesoras siempre tenemos que tener prácticas preprofesionales en distintos ámbitos, que quizás no sean los que querramos accionar, pero nos posibilita ver de qué manera la universidad aporta, no solamente, a ver, porque muchas veces sí tenemos prácticas en el ámbito no formal y popular, ¿sí? Y tenemos que aprobar esa materia, ¿no? Eso es así, es decir, tenemos que aprobar la materia, pero no implica que no aportemos en términos de este compromiso
digamos, social de la universidad, porque está pensada esta forma, digamos, porque está pensado por los docentes desde esa acción. Por eso digo que cuando pensamos el compromiso social de la universidad, no lo podemos pensar de manera separada, sino articulada entre los distintos actores. Bueno, quienes forman parte del diseño general de los programas, de los currículas y demás, pero después estudiantes y docentes. Se nos va a cortar en un minuto, ¿sí? Tarda como 5 minutitos más o menos en procesarse el video, y nos volvemos a conectar un segundo porque les quiero comentar nada más qué es lo que vamos a hacer de acá a que terminemos el cuatrimestre, ¿sí? Que no termina la cursada nuestra. Digo para que lo tengamos en cuenta, que si alguno o alguna no se puede volver a conectar, no se preocupe porque también voy a grabarlo y me puede consultar por los medios que ya saben, que nos hemos escrito, pero digo porque se nos va a cortar, ¿sí? A la brevedad. Pero bueno, me pareció muy interesante esto que tanto Soledad, bueno, todos los que vienen participando, ¿no? Pero lo que Soledad y Sol plantean, ¿no? Porque la verdad que no había pensado en especificar esta cuestión de la acreditación de la materia, pero no hace que no sea válida esta noción, ¿sí? Claramente ustedes como estudiantes podrán decidir o